Hola amigos, ¿cómo están todos? Un placer estar de nuevo con ustedes. Soy Mónica Gutiérrez Fiallo y hoy en Entre Puntos trataremos un tema médico de esos que tanto nos gustan para conocer mejor el funcionamiento de nuestro organismo. Hablaremos específicamente de esteatosis hepática o hígado graso o cáncer de colon. Para esto hemos invitado a las doctoras Lucía Bayona, gastroenteróloga, y a la doctora Kenia Torres, gastroenteróloga y hepatóloga. Nos vamos a la pausa y volvemos con nuestras invitadas, pero antes les recordamos que este programa llega a ustedes con la colaboración del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, preocupado siempre por un turismo sostenible. Volvemos. Amigos, ya estamos aquí con nuestras invitadas, ambas gastroenterólogas de la Plaza de la Salud, donde ellas hacen todos estos estudios. Y hemos escogido estas dos patologías porque son muy frecuentes actualmente. Por ejemplo, el hígado graso. ¿Usted cuántas veces ha oído que tal o cual persona tiene el hígado graso? ¿Hasta dónde saben las consecuencias y cómo se diagnostican esta enfermedad? El cáncer de colon, que también es uno de los cánceres más frecuentes y tomado a tiempo tiene solución. También el hígado graso, si no se toma a tiempo, puede degenerar incluso en cáncer del hígado o cirrosis o también tumores. De manera que debemos de conocer cada vez mejor nuestro organismo y principalmente hacer nuestros chequeos periódicos. Es importante que una vez al año vayamos y nos hagan una evaluación general, sea al cardiólogo, al internista, si tiene problemas estomacales, al gastroenterólogo. Estamos aquí, bienvenidas a las doctoras Kenia Torres y Lucía Bayona, y son muchos los consejos que nos pueden dar. Yo quisiera comenzar primero con hígado graso, que es algo tan común en nuestra sociedad. Y quisiera comenzar porque las personas no entienden muchas veces cómo hay una relación entre la obesidad, la gordura y principalmente cuando la grasa se acumula en la parte abdominal y el hígado graso. O sea, ¿qué tiene que ver la grasa con el hígado que también va a absorber esa grasa? Hay una relación directa. También sabemos que el hígado graso es mucho por alcoholismo, pero también por colesterol, también por procesos infecciosos. ¿Qué es el hígado graso? Bueno, el hígado graso, como su nombre lo dice, es acúmulo de grasa sobre la superficie del hígado. Idealmente, nuestro hígado tiene una superficie que está diseñada para que esté limpia, pero aún así, nuestro hígado tiene capacidad para manejar menos de un 5% de toda su arquitectura con grasa. Ya a partir de esa cantidad de grasa son porcentajes que pudieran dar lugar a inflamación del hígado. Y cuando ya tenemos inflamación del hígado, entonces se activan otros procesos que pueden desencadenar en un daño hepático más importante, como es la fibrosis, que es el endurecimiento del hígado, y un hígado duro es un caldo de cultivo para la producción de cirrosis hepática o incluso el desarrollo de lesiones tumorales o hepatocarcinoma. Entonces, la pregunta inicial era ¿por qué está relacionada la obesidad central, que es esa barriga grande, ¿verdad?, que tiene mucho tejido adiposo, con el hígado graso? Toda persona que tiene una obesidad central es un paciente que está encaminado a desarrollar el síndrome metabólico. Un síndrome es un sinnúmero de elementos que da lugar a una enfermedad. Entonces, es un paciente que tiene más predisposición al desarrollo de hipertensión arterial, al desarrollo de diabetes mellitus, al desarrollo de trastorno de los lípidos como hipercolesterolemia, que es el colesterol alto, o hipertrigliceridemia, que son los triglicéridos elevados. En ese contexto,
un paciente con un síndrome metabólico es un paciente con una alta predisposición al desarrollo de esteatohepatitis. Que es como se llama, vamos a decir científicamente. No, el hígado graso es cuando tenemos solamente grasa sin datos de inflamación del hígado. Ya esteatohepatitis es cuando tenemos la inflamación del hígado por el efecto de la grasa. Y esta inflamación puede ser hígado graso por grasa propiamente dicha o hígado graso por el efecto que ejerce el alcohol con respecto al acúmulo de grasa, que son dos cosas importantes que hay que diferenciar. Sí. O sea, una es por alcohol y otra es por grasa sola. Exactamente. Sí. Pero no quiere decir que aún sea por grasa sola, no degenere en lo que sería una etapa posterior, ¿verdad? Las dos degeneran hacia la misma consecuencia que sería la cirrosis hepática o el desarrollo de cáncer hepático. Las dos. Solo que hacemos la diferencia porque podemos tener una esteatohepatitis por malos hábitos en nuestra alimentación o por trastornos propios de nuestro sistema cardiovascular, y otra es cuando tenemos una esteatohepatitis por consumo excesivo de alcohol. O sea que la esteatohepatitis es siempre por consumo de alcohol. No, hay esteatohepatitis por grasa, que es la esteatohepatitis no alcohólica, y está la esteatohepatitis alcohólica. Ah, perfecto. Ok, son etapas de esta misma patología, vamos a decir. Es una patología que tiene diferentes causas. Diferentes causas. Entonces, tú has dicho, la doctora Kenia Torres ha explicado que más de un 5% de grasa en el hígado ya comienza a ser perjudicial y puede degenerar en lo que es un hígado graso y después las etapas posteriores. Sí. ¿Cómo identificamos esto? Si es quizás no tenemos el colesterol alto, tú has hablado de la diabetes, del colesterol alto, del alcohol. ¿Cuáles son las manifestaciones? Porque puede ser que cuando ya las personas se den cuenta ya sea un poco tarde y esté en una etapa posterior. Entonces, ¿cómo prevenirlo? Mira, esa es una pregunta sumamente importante, porque resulta que nuestro hígado no da síntomas excepto cuando ya las condiciones patológicas están muy avanzadas. Entonces, el hígado está envuelto en una bolsa que se llama cápsula de Gleason, que es una cápsula fibrósica, ¿verdad?, que como no tiene terminaciones nerviosas, no recibe información dolorosa. Entonces, como no duele... No tiene, exacto. Que es un buen dato, no tiene terminaciones nerviosas. No tiene terminaciones nerviosas y la mayoría de las patologías cursan de manera asintomática. Entonces, de ahí la importancia de esas revisiones periódicas con su médico de cabecera para que se le hagan las pruebas del lugar. Y ahí voy a pasar a la segunda respuesta. La mayoría de las personas que dicen tengo hígado graso lo hacen porque se lo dijeron después de haberse hecho una sonografía abdominal. ¿Siempre sale en la sonografía abdominal el hígado graso? No, no siempre sale. Porque es que la sonografía abdominal, si bien es cierto que es un elemento que tenemos a mano y que nos puede orientar, tampoco es el elemento más específico, no es el estudio de imagen más específico para dicho diagnóstico. O sea, puede ser que yo tenga hígado graso y a veces salga en la sonografía y otras veces no, porque no esté inflamado en ese momento. ¿Es posible? No porque no esté inflamado, sino porque es un elemento que es operador dependiente. O sea, la sonografía depende mucho del radiólogo o del sonografista que la haga, y como es operador dependiente, puedo tener resultados que pueden ser subjetivos. Lo que para ti puede ser un hígado graso leve, para mí, que también soy radióloga, puede ser un hígado graso moderado o incluso severo. Todo depende de cómo lo veamos. Sin embargo, existe un método diagnóstico mucho más específico, porque no solamente me va a cuantificar en porcentaje qué cantidad de mi hígado está ocupado por grasa, sino que me va a decir en ese momento si ya tengo fibrosis establecida en el hígado. Y ese estudio es una elastografía hepática, o como comúnmente se le llama, FibroScan. Este es el sustituto no invasivo de la biopsia de hígado. Anteriormente a esta tecnología, había que puncionar el hígado con una aguja para poder sacar un pequeño cilindro y estudiar la fibrosis y la esteatosis.
Esto, además de las complicaciones posteriores que pudiéramos tener después de un estudio invasivo, como es la biopsia, también solamente me iba a hablar de un pedacito del hígado, no del hígado completo. Y es importante resaltar que las enfermedades hepáticas son heterogéneas. Eso significa que en un mismo hígado yo puedo tener zonas de estar muy sanas y zonas que ya están muy enfermas. O sea que la punción no va a ser determinante. No sería el estudio ideal, sino ¿Y este un FibroScan cómo se hace? ¿Es como si fuera una resonancia magnética? ¿Cómo es? ¿Qué es el FibroScan? No, realmente es un estudio sumamente sencillo en el sentido de que el paciente no tiene que tener ninguna preparación especial el día antes, solamente se le pide que el paciente esté en ayuno. Es una prueba que se hace, de hecho, en nuestras oficinas. El paciente acostado, utilizamos un transductor que tiene cierto parecido con el transductor de la sonografía, solo que emitimos una especie de onda, ¿verdad? Nos vamos a imaginar que el hígado es un lago y que yo voy a tirar piedrecitas sobre ese lago. Y esa onda expansiva que se crea en ese lago es la misma onda expansiva que va a cubrir todo el hígado y que va a hacer la cuantificación de esteatosis y de fibrosis. Y es que me va a decir exactamente, usted tiene más de un 30%, más de un 20%, tiene más de un 65%, pues ese paciente es un paciente que tiene una alta predisposición a desarrollar cirrosis hepática y sus complicaciones, que significa que tiene más del 65% de su hígado con grasa. Wow. Entonces yo le pregunto a la doctora Lucía Bayona, ha explicado Kenia Torres cómo las pruebas diagnósticas son fundamentales para poder saber lo que tenemos, pero ¿qué pasa? Que si es un órgano que no da síntomas, como también pasaría muchas veces con el cáncer de colon, que cuando lo descubrimos ya es tarde, entonces los seguros médicos que tenemos muchas veces no cubren estas pruebas que son para prevenir, el tratamiento preventivo. ¿Qué pasa en nuestro país, tanto relativo al cáncer de colon como de la cirrosis hepática, producto de un hígado graso, que podamos prevenir esto? ¿Cuál es la situación que tenemos con esta parte? ¿Cómo prevenirlo antes de que esto pase? Bueno, la prevención básica y fundamental en todo sentido es un estilo de vida saludable. Siempre lo he dicho y no es que yo lo haya dicho, está descrito. Si usted no tiene un estilo de vida saludable, todo su organismo se va a afectar, sea corazón, cerebro, hígado, colon. Como bien Kenia decía, el FibroScan es un método ideal para cuantificar y medir cómo está nuestro hígado en relación a su elasticidad y a su porcentaje de grasa. Pero también, igual que la sonografía, igual que la colonoscopía, igual que todo, es operador dependiente. Yo puedo tener un magnífico equipo, pero si no estoy adecuadamente entrenada, no sirve de nada. Eso es sumamente importante. No sirve de nada. Entonces, eso es un O sea que hay capital. personas que le han hecho este tipo de estudios, sea cualquiera, la sonografía, una colonoscopia. Y si el operador no, por eso también en los centros de salud, una cosa es el operador y otra cosa es quien lo lee, ¿verdad? Exactamente. Pero no, es diferente, es diferente. En este tipo de estudios específicos que estamos hablando, es uno que lo hace y uno que lo interpreta. El mismo que lo hace es el mismo. Eso iba a decir, porque es importante que la persona que lo va a interpretar en estas cosas tan delicadas vea precisamente y pueda volver para atrás. Yo trabajo mucho en lo que se llama calidad. Y dentro de los screening y de lo que a mí me respecta de lo que es cáncer de colon, una parte fundamental es la calidad. O sea, por eso, de hecho, antes se hablaba de hacer estudios cada 10 años, cada 4, cada 5. Y ha habido tanto pánico en relación a que hay estudios no hechos de la manera que se esperan que se hagan, que se han tratado de bajar la edad. No solamente la edad. La edad ya viene por otra situación, sino los periodos. Correcto. Antes hablamos de 10 años, ahora estamos hablando de 5. Sí. Pero básicamente es porque quizás se han quedado
algunas lesiones sin ver o algunas lesiones sin quitar adecuadamente. Entonces eso es todo lo que se llama calidad. Igualmente en el FibroScan, yo puedo condenar a un paciente y quizás no necesito, o puedo eximirlo y está condenado. Por eso es un tema sumamente delicado, que es lo que se llama calidad. Calidad en el área médica, calidad en el área de gastroenterología, en todas las áreas. En relación a la prevención del cáncer de colon, como yo le había dicho, en estilo de vida saludable, pero cuando queremos hacer una prevención a nivel nacional, a nivel global, o el tamizaje que se estila en la mayoría de los países, está en la prueba de sangre oculta en heces por inmunoquímica. ¿Con esta prueba en sangre puede determinar? No, es en heces. En heces. Prueba de sangre oculta en heces por inmunoquímica. Esta prueba me detecta exactamente sangre humana que sale por las heces y básicamente de colon, no de la boca o del estómago. Está diseñada para ser de colon. En nuestro país, lamentablemente, la mayoría de los laboratorios no la procesan. En el hospital, a pedido nuestro, desde hace 6 años. Sí le están procesando. Sí lo procesamos y de hecho tenemos un programa de prevención a todo aquel paciente que asiste. Igualmente a nivel de privado nosotros no podemos dejar de hacer lo mismo que pregonamos. Claro. En Latinoamérica, realmente lo que es la prevención de cáncer de colon es muy baja. No hay programas. Hay un programa, el único que está establecido y ha funcionado es el de Uruguay. Puerto Rico también está diseñando. ¿Cuál es el programa? El programa de prevención de cáncer de colon es enviar, igual que en España, igual que en varios países de Europa, es enviar la prueba esta que yo te digo por correo y que usted la devuelva por correo. Maravilla. Para entonces a todas las personas por arriba de 50 años, dependiendo de cómo se decida en cada región. Nosotros, por todo lo que se habla, de tener un ancestro con cáncer, exacto. No necesariamente de origen negro, se ha determinado que las personas de origen de etnias negras o de antecedentes de orígenes negros tienen una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de colon más temprano. No sabía. O sea que la raza negra tiene mayor... Sí, o sea, definitivamente, nosotros tenemos... definitivamente. Puerto Rico, de hecho, en Estados Unidos hablan de 50 años. Puerto Rico ya ha cambiado a 40 años. Y creo que aquí también ya lo hemos bajado. Nosotros hemos tomado una media que son 45 años. Sí. Y ya globalmente se está tratando de bajar a que sea 45 años. Aparte de que ya se ha detectado que gente muy joven tiene 4 veces más posibilidades de desarrollar un cáncer colorectal. Por lo que en ellos también hay que poner atención. Pero colon y colon rectal, ¿es lo mismo? Bueno, lo que pasa es que hay una parte que se llama recto. Exacto. Recto ano es más y el bajo. colon. Sí. Es más bajo, sí, pero también es muy frecuente. Muy frecuente, muy lastimoso, ¿Las muy causas grave. son las mismas? Muy parecidas, muy parecidas. Sí, Nos muy vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a seguir hablando de ambas enfermedades y cómo son sus tratamientos y principalmente su prevención. Volvemos. Amigos, estamos de nuevo con las doctoras Kenia Torres y Lucía Bayona, ambas gastroenterólogas, y en esta ocasión hablamos de hígado graso o esteatosis del hígado y de cáncer de colon. Lucía Bayona ha explicado cómo la edad para comenzar a hacer los estudios para prevenir el cáncer de colon se ha bajado en nuestro país a los 45 años y cómo, por ejemplo, la prueba de la colonoscopía es muy adecuada para determinar este cáncer. Ahora yo le pregunto a la doctora Kenia Torres. Kenia, ¿qué podemos hacer para prevenir el hígado graso? ¿Cuáles son específicamente estos análisis o estos métodos diagnósticos para esta parte? Vamos a comenzar por la parte que le toca al paciente. Es importantísimo que el paciente lleve una alimentación saludable a base de una dieta balanceada y que haga ejercicios físicos. El sedentarismo es una causa también
de nosotros poder reservar grasa que no vamos a utilizar. Porque sí, siempre hay que tener un depósito de grasa que es el que utilizamos en nuestra vida diaria. Pero si no hacemos una actividad física que supere la cantidad de grasa ingerida, entonces esta se va a acumular. Entonces es importantísimo dieta balanceada y ejercicios físicos. Luego, se estila que cada 6 meses el paciente debe hacerse pruebas de función hepática que incluya una sonografía abdominal. Pero una persona aún no tenga ningún síntoma, debe hacerse. Se tiene que hacer por lo menos una vez al año. Es Una que, sonografía abdominal, como claro. recordaremos, es una patología que cursa asintomática. Sí. No hay ningún síntoma que me lleve a mí a pensar que tengo una esteatosis o una esteatohepatitis. Entonces, por lo menos cada cierto tiempo hay que hacerse un estadiaje para saber cómo está funcionando nuestro hígado, porque el hígado no me va a decir a mí, tengo que ir al médico y tengo que hacerme pruebas. ¿Es suficiente con esa sonografía cada 6 meses o cada año para determinar esto? No, al menos una vez en la vida, todo paciente que no tenga ninguna patología, al menos una vez debe hacerse un fibroscan o una elastografía. Debe hacerse. Ya hay estudios que han demostrado, que incluso se presentaron en el último Congreso Europeo, que demostró que un 8% de la población asintomática con pruebas de función hepática normal y sin datos sonográficos de esteatosis hepática tenía fibrosis en el hígado. Wow. Entonces, es importantísimo este dato y que la gente lo sepa. Entonces, hay que hacerse por lo menos una vez un fibroscan y obviamente ya aquella persona que está diagnosticada de que tiene la condición tiene que hacerse sus estadiajes, fibroscan una vez al año y sus pruebas hepáticas cada 6 meses. ¿Por qué cada 6 meses? Porque es el tiempo corte que se ha establecido en el que el paciente pudiera desarrollar una lesión tumoral. Entonces es la forma que tenemos nosotros de poder captar, controlar y seguir a ese paciente que pudiera desarrollar una lesión tumoral. ¿Estas pruebas hepáticas son en sangre? Sí. ¿Cuáles son estas? Son las transaminasas, que son la AST y la ALT principalmente, porque son las 2 enzimas hepáticas más específicas. Luego tenemos que agregarle un marcador tumoral hepático, que es la alfa-fetoproteína, y siempre nos ayudamos de pruebas de colestasis, como son la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transpeptidasa o GGTP y las bilirrubinas. Sí, excelente. Ya con esto sí estamos cubiertos. Con esta sonografía, con el scan fibrosis, fibroscan, el fibroscan y estas pruebas en sangre. Y así ahí estamos totalmente cubiertas. Entonces, y discúlpame, porque es un dato también importante. Quiero llevar la información de que no son solamente las personas obesas o las personas que tienen tejido adiposo a nivel abdominal que tienen que hacerse sus estadiajes. También hay estudios que han demostrado que un 10% de la población delgada, incluso atletas de alto rendimiento, un 10%, niños. Bueno, los niños sobre todo, porque entendemos que el niño que está en salud es el niño que está gordo. Entonces llenamos a nuestros hijos de carbohidratos, de azúcares, etcétera, etcétera. Y esto, obviamente, como es un niño, tiene una longitud de vida mucho más larga para que luego en la adultez temprana ya esté desarrollando complicaciones propias de la esteatosis. Entonces, el delgado se tiene que chequear, el obeso se tiene que chequear, el paciente que tiene trastornos cardiovasculares se tiene que chequear, el que tiene trastornos endocrinológicos se tiene que chequear. Cuando hablo de chequear, es chequearse. Que chequearnos. Sí, y es que es algo, la población no quiere ir a los médicos, no solamente porque a veces tienen costos elevados, pero es que aún tengan sus seguros médicos, no quieren ir a los médicos, no quieren esperar, no quieren chequearse, no quieren pincharse, sin saber que esto es peor, porque entonces lo que viene después que no prevenimos es mucho peor. Entonces la doctora Lucía Bayona hablaba de cómo hay que tener una dieta sana, no fumar en exceso al menos, no beber en exceso al menos, hacer ejercicios. Pero la gente se supone que estamos muy conscientes de ello, pero yo veo mucha gente que si no fuma cigarrillo normal, lo fuma electrónico, si no fuma tabaco en cantidades, si no bebe bastante, entonces no hay tal conciencia. ¿O sí ustedes creen que estamos camino a que la población se concientice sobre un modo de vida saludable?
Bueno, se está trabajando en eso y entiendo que la mayoría de la gente sí está camino hacia eso. Están tomando un poco más de conciencia. Ahora, cambiar por completo toma tiempo. Y realmente hay un segmento joven que están siempre innovando y probando. Sí. Y muchas veces se quedan enganchados. La idea es que definitivamente uno no puede decirle que no lo hagan. Decirle sí, pero estar seguro que no lo van a hacer es imposible. Muy difícil. Simplemente sí orientarlos de que el estilo de vida saludable, que hablaba Kenia y que hablabas tú, definitivamente es un pilar fundamental. No es que me va a quitar todo, porque hay que estar claro, los atletas, todo, pero sí evitamos un riesgo más. Y sin duda alguna los chequeos preventivos y los chequeos a tiempo nos pueden ayudar. Así como Kenia habla de hacerse una sonografía para el hígado en relación al colon, podemos hacer una prueba de sangre oculta en heces por lo menos una vez al año, pero esta prueba oculta de sangre en heces específica, no cualquiera. Pero entonces, generalmente el que no es gastroenterólogo no la indica. Entonces, una persona que no tiene síntomas de gástricos debe de ir también al gastroenterólogo. Siempre. Igualmente no hay ningún síntoma en relación al cáncer de colon y sobre todo a la fase inicial, que es un pólipo. No sentimos absolutamente nada. Sí se siente cuando ya, como tú dices, la situación está muy avanzada y es muy penosa. Sí. Entonces, antes de esto, sí debemos hacer estos chequeos. La colonoscopia siempre será y seguirá siendo el gold standard. Yo hablo de la prueba de inmunoquímica a la población general para segmentar a quienes tienen prioridad para hacerse una colonoscopia. Pero siempre recuerden una colonoscopia de calidad para que tenga el efecto que queremos. Eso es muy importante, que siempre se recuerde que la colonoscopia no sustituye absolutamente a ningún otro tipo de estudio en relación a lo que es la prevención y sobre todo el tratamiento de lo que es una lesión preneoplásica, como son los pólipos. Porque yo hago una colonoscopia y remuevo el pólipo, quité la posibilidad del cáncer. Cuando hablamos de cáncer de colon, síntomas que pudieran darnos señales de que hay peligro. Los síntomas, como yo dije, evacuación con sangre. Si yo veo evacuación con sangre, un dato de alarma. Sí. No importa si es que una hemorroide. No, usted tiene que averiguar qué es lo que es. ¿De dónde sale? De dónde sale. Pérdida de peso sin justificación, dolor abdominal persistente, cambios del patrón de evacuación. ¿Qué significa eso? Que un día estoy estreñida, otro día tengo diarrea, como que no es lo que era lo habitual en cada persona. Esos son datos, sin duda alguna, de alarma. El sobrepeso también es un dato que no es favorable para el cáncer de colon ni para ningún otro tipo de cáncer, ninguna patología en general. Nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a hablar de tratamientos para cáncer de colon y cuál es vamos a decir, el porcentaje de sobrevivencia que tiene en el país y en el mundo. Volvemos. Lucía Bayona y Kenia Torres, gastroenterólogas, nos acompañan en esta ocasión y hablamos sobre hígado graso y cáncer de colon. Entonces yo pregunto, la mayoría de las veces que llega a la emergencia, generalmente, un paciente y se le diagnostica principalmente el cáncer de colon, es porque llegó por otra cosa, porque muchas veces no ha dado señales. Y cuando llega tan a tiempo, hay muchas posibilidades de que pueda sanarse. De hecho, yo conozco personas que le ha pasado esto y hoy en día están muy bien. Pero preguntaba a la doctora Lucía Bayona qué dicen las estadísticas en nuestro país de cuántas personas superan esta enfermedad. Realmente aquí no hay estadísticas. Yo puedo hablar de los números que yo manejo a nivel de la institución. En sentido general, el cáncer de colon es el cáncer más prevenible, más curable y más tratable, cuando se detecta a tiempo. Pero la realidad es otra. En nuestra institución,
más del 90% de los pacientes llegan en etapa 3 o 4. Wow. Cuando hablamos de etapa 3 o 4, hablamos de que no hay cura. Wow. Que apenas se le da un manejo paliativo para mejorar. Y si le preguntamos a los cirujanos oncólogos, van a hablar lo mismo. Realmente el tratamiento, si es en etapa 1 y 2, en el 1 con la cirugía es suficiente, maravilloso. Operé y se curó el paciente. Cuando ya tenemos una etapa 2, es cirugía y damos quimio y en ocasiones radio y tienen más de un 90% de supervivencia. Pero cuando hablamos ya de las etapas 3 y 4, en las cuales ya hay metástasis, su probabilidad de sobrevida es muy baja. No es que se van a morir de la noche a la mañana, pero sí el tiempo de sobrevida es bastante más corto, menos de 2 años, se calcula. Generalmente en medicina hablamos de 5 años, pero es mucho menos. Cuando que hablamos eso. de medicinas paliativas, ¿a qué nos referimos? No a quimio, sino Sí, para el sí, dolor. sí, quimio para disminuir la carga tumoral y manejo del dolor, básicamente. Cirugías descompresivas, ese es el tipo de lo que se le llama manejo paliativo. Y esa es la realidad, no aquí, en el mundo entero, cuando no se establecen los programas desde el corazón de la nación, del corazón de prevención a quien le corresponde, que es y sale el más área de caro. salud. Al fin sale más caro al paciente, sale más caro al Sí, Estado. nosotros hacíamos un parámetro. ¿Cuánto me sale una colonoscopía? Exacto. En el sitio más costoso. Exacto. Diga usted 100,000 pesos. Sí, exacto. ¿Cuánto sale un tratamiento de cáncer de colon? En el tratamiento solamente para la persona cuesta varios millones, pero hay que recordar que el cáncer de colon no afecta a la persona, afecta al entorno familiar. Tanto donde trabaja como su familia. Hay familias que tienen que dejar de trabajar. Sí. Entonces eso se suma a los gastos indirectos que conlleva un paciente con cáncer, ya sea de colon o de lo que sea. Y hay algo que yo siempre digo, se hace tanto énfasis a un cáncer rosa, pero el cáncer tiene otros colores, como es el azul, que es el cáncer de colon. Ah, ok, a la cinta esta que nos ponemos por el cáncer en el Sí, exacto. O sea, se hace un mercadeo muy grande para llamar la atención del cáncer de mama. O sea, lo que quiere decir la doctora es que hágase su colonoscopia. Hágase su colonoscopia. Hágase su colonoscopia. Porque el cáncer de colon afecta tanto a hombres como a mujeres. Y algo muy importante que yo voy a decir como paciente, porque yo me hice mi colonoscopia, es que no se siente. Porque la gente también le tiene mucho miedo a la preparación, al proceso, y ni la preparación es tan mala, porque eso es algo sencillo de una noche y que a mí no me fue nada traumático, y tampoco el proceso es traumático, no se siente nada. Yo voy manejando y me fui manejando. O sea que... Sí, realmente es muy cómodo hacerse ahora la colonoscopía en ambientes seguros. Sí, exacto. Sin duda eso alguna, es lo principal. Tener un ambiente que te provea ese sentimiento de seguridad en todos los sentidos, desde que tú vas a estar entre profesionales que pueden resolver cualquier situación. Como usted decía ahorita, es que eso es lo más importante. Aún en una sonografía, señores, que yo no sabía que era tan distinto una persona que, bueno, es obvio, pero como que uno no está consciente muchas veces que ese procedimiento que usted se hace para descartar cosas tiene que ser con un profesional experto. Eso Sin es duda alguna puede salvar la vida eso de es cualquiera. muy importante. Entonces, vámonos al hígado graso, a la esteatosis hepática. ¿Cuál es el tratamiento ya una vez que está diagnosticado? Muy bien, la esteatosis hepática está probado científicamente, esteatosis hepática como tal, que puedes lograr un cambio significativo solo con cambios en tu alimentación, ¿verdad? Hablamos de esa dieta balanceada. Pero cuando es leve o aún siendo fuerte. Cuando es todo, porque cuando es leve la gente le quita importancia, sin embargo estamos hablando de un proceso que puede ser acumulativo. Exacto. Entonces, si ya hay presencia de grasa que pudo haber sido vista por sonografía, que te hiciste un fibroscan y que efectivamente se evidenció que tienes un porcentaje de grasa importante es siempre por encima de ese 5%. ¿Siempre lo dices cuando te haces la sonografía o lo que fuese? ¿Dice el porcentaje? No, la sonografía no. La sonografía solamente te da aproximaciones. Te dice leve, moderado o severo. Ahora, el fibroscan te lo cuantifica con exactitud.
Entonces, no es lo mismo tener un hígado con un 5% de grasa, Claro, que no es claro, nada, claro. a tener 15, 30, 65% de hígado con grasa. Entonces, dieta balanceada y ejercicios físicos en aquel paciente que tiene un porcentaje de grasa importante, pero que no tiene fibrosis. Luego está entonces el que tiene fibrosis y tiene grasa, que es otro paciente, ¿verdad? Ya es un paciente un poquito más complicado, porque es el paciente que me puede evolucionar a una cirrosis hepática. Es como quien dice, cuando con tiene más fibrosis, facilidad. como que se murió esa parte del hígado. No, que se puso dura, Exacto, que entonces que no la funciona. célula degeneró, se deformó, y una célula deformada puede Puede crecer mutar. cualquier... Exacto, O puede sea, es mutar. peor a que se muera, entonces. Casi, porque Bueno, puede digamos mutar. que es un sinónimo indirecto de que si la cosa persiste, obviamente puedes morir. Porque es que no hemos tratado el término todavía en base, pero un paciente con una cirrosis hepática es un paciente que te desarrolla un sinnúmero de complicaciones que van desde sangrado digestivo alto, porque hayas desarrollado varices esofágicas, que es lo que la gente comúnmente llama vómito del hígado, que son muy común, pero realmente lo que se ha roto es una variz esofágica por una cirrosis. O que desarrolle encefalopatía hepática, que es un trastorno neuropsiquiátrico, producto del aumento del amonio, que, Porque ya no, que produce un hígado procesa que no está el hígado, metabolizando. que es lo que te quita todas esas toxinas. Correctamente. Ya no O lo que hace. vengas al desarrollo de un abdomen importante porque se te llena de líquido, que es lo que se llama ascitis, se te hinchan las piernas, que es el edema de los miembros inferiores. Los riñones. O los riñones, el hígado arrastra al riñón, entonces viene luego una complicación que se llama síndrome hepatorrenal. O sea, son un sinnúmero de cosas, todas catastróficas, Todas que catastróficas. te puedes, digamos, evitar haciéndote tu estadiaje correcto. Ya si es un paciente que tiene fibrosis, la dieta, el ejercicio, más algunos medicamentos antifibróticos O sea que están también probados. hay medicamentos cuando se descubre que ya tienes más de un 5% de grasa. Cuando se descubre que tienes más de un 5% de grasa y tienes fibrosis. O sea, el elemento de fibrosis tiene que estar presente para que seas un paciente candidato A a tomar medicación, medicamentos. excepto aquel paciente que no tiene fibrosis, pero tiene grasa, es mayor de 50 años, es hipertenso, es diabético y tiene transaminasas elevadas. Wow, sí. No tiene fibrosis, pero tiene esos elementos, es un paciente que se tiene que medicar. Excelente, excelente este programa para la prevención, señores. Es tan importante no dejar que nuestro cuerpo llegue a estas gravedades, vamos a decir. Y vivimos en una época maravillosa porque tenemos todas estos equipos que pueden diagnosticar y prevenir. Si ya tenemos un hígado con grasa, si ya tenemos pólipos, en el caso del cáncer de colon, que con la colonoscopía, de una manera, yo diría que bastante sencilla, puede, pues solucionarse. Entonces, esta persona, por ejemplo, que tiene pólipos, ya se va a hacer cada 3 años, no cada 5, me imagino. Dependerá. Dependerá, ya los médicos le dirán. Lo importante es estar vigilante porque a veces dicen la gente, a mí no me importa morirme. Yo creo que a todos nos importa, pero de morirse y ya, no nos vamos a dar ni cuenta. Pero vivir con calidad de vida, yo creo que eso es definitivo para todos y es sumamente importante el seguimiento. Gracias a Dios en nuestro país, al menos ya el seguro SENASA, que es el subsidiado, también cubre estos análisis en hospitales públicos, que es un logro importante para el país. La Plaza de la Salud, que es donde están las doctoras, es un hospital sumamente especializado, trabaja también con todos los seguros y si no, pues entonces, como decía la doctora Bayona, si no lo tiene, sáquelo o pague su colonoscopía, que le va a salir más barato que un cáncer de colon. Gracias a las doctoras Kenia Torres y Lucía Bayona por estar aquí acompañándonos en esta ocasión, amigos, y dándonos estos consejos tan importantes para nuestra salud. Hasta la próxima.